La responsabilidad de los que oyen. Ese es el tema que voy a plantear en esta mañana. La responsabilidad de los que oyen. Y va de la mano con lo que he venido enseñando, que es el Evangelio de Marcos. A continuación, vimos en el capítulo 4 que en el Evangelio de Marcos el Señor explicó el significado de la parábola del sembrador, y nosotros los hemos estado revisando. Marcos capítulo 4 del 1 hasta el 20. Nos hemos tomado casi 5 exposiciones desde Marcos 1, capítulo 1 hasta el versículo 1 al 20. Nos hemos tomado casi 5 semanas, exposiciones, para tratar de desmenuzar esta parábola del sembrador. Pero asimismo vemos que después de la explicación de la parábola del sembrador, vemos a Jesucristo narrar otra parábola. Y esta es la parábola conocida, como algunos le han puesto, la parábola de la luz escondida, o también otros le han puesto la parábola de la lámpara. O sea, Jesús en el capítulo 4 empieza con la parábola del sembrador y luego empieza con otra parábola, que es la parábola de la lámpara o de la luz. Y es interesante, para tratar de interpretar esta parábola, vamos a tener siempre presente el contexto de este capítulo. Y tengamos en cuenta que antes de esta parábola de la luz, la parábola de la lámpara, está la parábola del sembrador. Y si nos fijamos en ciertos detalles de la parábola del sembrador, fijémonos en Marcos capítulo 4 versículo 11. En Marcos capítulo 4 versículo 11 dice así: Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizó parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumpliesen las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digan, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Lo que quiero hacer énfasis en el versículo 11, de que el Señor, cuando enseña, está enseñando los secretos del reino de Dios. Entonces, para conectar la parábola de la lámpara, tenemos que tener en cuenta que el Señor está enseñando sobre los secretos del reino de Dios. Él empieza en Marcos capítulo 4 versículo 1, él empieza enseñando. En Marcos 4:1 empieza enseñando. En el versículo 2 de Marcos dice que él enseñaba con parábolas. Entonces, si te das cuenta, el Señor lo que hace es explicar cómo es el reino de Dios. Veamos el versículo 20. Mire cómo cierra Marcos capítulo 4 versículo 20. Él ahí cierra con la parábola del sembrador. Mire lo que dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces, después de ese cierre de la parábola del sembrador, viene el versículo 21, que es el que vamos a ver, que es la parábola de la lámpara. Y que el Señor nos dé sabiduría, porque con esta parábola se podría alegorizar mucho. Cuando nosotros estudiemos la Escritura, tenemos que tener mucho cuidado de alegorizar todo. Y eso es uno de los errores que se comete hoy en día con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muchos símbolos, pero asimismo podemos decir que tal cosa, que tal símbolo significa esto, tal símbolo significa esto, cuando quizás el contexto no quiere enseñar eso. Entonces, esta parábola justamente se presta para alegorizar muchas cosas, y que Dios nos dé sabiduría para
concentrarnos en lo que quiere dar a entender la parábola y que Dios nos dé sabiduría. Marcos capítulo 4, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará; al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Le hago una pregunta, mi hermano. ¿Usted entendió? Yo hasta hoy no lo entiendo. Da ganas de decirle al Señor: Señor, no le entiendo, danos la interpretación. Porque así fue la parábola del sembrador. El Señor lanza la parábola del sembrador y después sus discípulos le dicen: Señor, ¿qué significa esa parábola? Bueno, y el Señor le dice: bueno, y comienza. Esa parábola significa esto. La parábola del sembrador, tenemos ahí mismo lo que significa. Da ganas de decirle al Señor: Señor, pégate otra explicación de esta parábola también, y déjanosla ahí plasmada lo que significa. Pero si queremos entender esta parábola, hay que escudriñar la Escritura. Hay que escarbar, escudriñar la Escritura. Usted puede leer esta parábola y se quedó ahí, y viene Cristo y no la entendió. Pero el estudiante de la Biblia tiene que esforzarse. Y el 2016 tenemos que esforzarnos en pasajes, aunque a veces están un poco difíciles. Porque acuérdese que estamos descubriendo el secreto del reino de los cielos, que solo a sus hijos es revelado. Vamos a ver, vamos a explicar esta parábola. Versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bien, empecemos. Si te das cuenta, esta parábola empieza con una palabra. ¿Con qué palabra la empieza? También. Esto quiere decir, esta palabra también quiere conectar con lo que el Señor ya viene enseñando. Y lo que decía en mi introducción, el Señor viene enseñando los secretos del reino de los cielos. Pero asimismo, Él lanza una pregunta. En este versículo vemos que hay dos preguntas, perdón. En este versículo 21 hay dos preguntas. Y al mismo tiempo, estas preguntas se responden con una respuesta negativa. Miren lo que dice ahí. La primera: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Y qué quiere decir luz aquí? ¿Qué quiere decir luz aquí? Luz, en el tiempo de Jesucristo, la luz, hoy, ¿cuál es la luz aquí? ¿Qué está alumbrando aquí? ¿Ah? Unos dirán: bueno, está alumbrando la claridad. Pero también yo veo que hay aquí. Yo veo que han prendido unas lámparas y que eso trae luz. Pero en el tiempo de Cristo, luz se refiere aquí a un pequeño tazón de arcilla hecho con un pico para sostener una mecha y que contiene unos cuantos mililitros de aceite que servía de combustible. Así se alumbraba en los tiempos
de Cristo. Hoy es fácil, ¿qué haces? ¿Quieres luz? ¿Y qué haces? Prendes el interruptor y se acabó el asunto. Pero en el tiempo de Cristo no era como nuestros tiempos. Había que usar, en este caso, una tazón de arcilla con unas mechas, y ese tazón tenía aceite, y eso de alguna manera alumbraba. Pero ¿qué tiene que ver esta luz con el contexto? Porque dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Considero aquí en esta parábola que la luz puede ser la semilla o la palabra de Dios que se viene exponiendo en el capítulo. Al hablar de luz, considero que puede ser la semilla o la palabra de Dios que ya Cristo viene exponiendo. Almud, ¿qué es un almud? Un almud es un cesto o un cajón. Entonces, si te das cuenta, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un cajón? ¿O quién de ustedes cogería la luz y la pondría debajo de la cama? ¿Alguno de nosotros haríamos eso? No, ¿verdad? Si estaríamos en un lugar oscuro y solo tuviéramos una linterna, ¿qué haría usted? ¿Quién de nosotros cogeríamos la linterna y alumbraríamos debajo de algo, ¿no? Si es la linterna es para que salga por toda la oscuridad. Entonces Cristo lo que está diciendo es, ¿qué quiere decir? Pero asimismo hay otra pregunta aquí en esta parábola. ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Qué es el candelero en los tiempos de Cristo? ¿Qué es el candelero? En las casas comunes, esta era simplemente un anaquel saliente de la pared. Eso era un candelero en los tiempos de Cristo. Pero en los tiempos de la abuela, ¿qué era un candelero? ¿Quién me explica cómo era un candelero? Un candil. Eso no es igual en los tiempos de Cristo. Estamos hablando que era un anaquel saliente de la pared. Mire lo que dice esta versión en cuanto a este versículo. Entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. En otras palabras, podríamos preguntar lo siguiente: ¿acaso podemos esconder nosotros la palabra de Dios? ¿Podríamos esconder nosotros la palabra de Dios? Versículo 22 del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué significa esto en lo que estamos analizando en la parábola de la luz? El Señor habla sobre verdades del reino que han estado ocultas. El apóstol Pablo dice, Señor, la verdad que ha estado oculta desde antes de la fundación del mundo. El Señor habla verdades del reino que han estado ocultas, pero que pronto serían reveladas para sus hijos. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura, cómo Dios comienza a dar luz o a dar entendimiento de sus palabras a sus hijos o a sus discípulos. Y vemos un caso en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9. Si alguien se acuerda, ¿qué personaje es esa narrativa? Aquí en esa narrativa, ¿cuáles son los personajes? Hechos capítulo 10. ¿Quién se le viene a la mente? Pedro y Cornelio. Y vamos a leer Hechos capítulo 10. ¿Verdad que Pedro estaba con el Señor Jesús?
Fue uno de los apóstoles, de arriba para abajo con Jesús. Y viene que Pedro llega un momento que no entiende qué significa algo. Hechos capítulo 10, versículo 9, y dice así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. ¿Cómo, si te das cuenta, cómo lo dejó esta visión a Pedro? Dice que lo dejó, en esta versión, lo dejó desconcertado. Y lo que hizo Pedro es ser obediente e ir a la casa de Cornelio. Vamos, saltémonos hasta el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11 mismo. Hechos capítulo 11, versículo 11. En ese preciso momento, 3 hombres habían sido enviados desde Cesarea, llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos a la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. Si nos damos cuenta, Pedro al principio no entendía en qué consistía esa visión. Pero siendo obediente a la palabra del Señor, a lo que tenía que hacer, luego entiende. Y si es interesante, Pedro recuerda ¿qué cosa? Recuerda una enseñanza de Jesús cuando dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios? ¿Cuál usted cree que es la responsabilidad frente a la palabra de Dios?
Nuestra responsabilidad es escudriñarla, profundizar en lo que dice en la Escritura, buscar la voluntad de Dios revelada en su palabra escrita. Cuando tú te encuentras con esta Biblia, tú no te estás encontrando con el libro, dígame, del famoso escritor que pueda existir en este mundo. Cuando tú vengas a este libro, tú no estás leyendo cualquier libro. Tú estás leyendo la palabra de Dios, que aquí hay misterio revelado desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestra responsabilidad como hijos de Dios es escudriñar, profundizar en lo que dice la Escritura. Hoy en día tenemos la misma responsabilidad que tuvieron los discípulos de Jesús de comunicar, enseñar el misterio del reino de Dios que ha sido revelado a los que creen. Nuestra responsabilidad es salir a sembrar día a día la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que yo veo en esta parábola. Veo en esta parábola que la luz representa a lo que el Señor viene enseñando, que es la palabra de Dios, la semilla. Pero mire lo que dice, volviendo a nuestro texto base, Marcos capítulo 4, versículo 23. Dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esa frase? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando un pastor le hizo a usted también esta frase, ¿qué es lo que le está tratando de decir? ¿Qué le está tratando de decir? Cuando un líder, un pastor le dice a usted esta misma frase de Jesús, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿qué es lo primero que usted cree que es? Esta frase tiene un peso que no la puedes dejar pasar por alto. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando tú estás escudriñando la Biblia, esa frase tienes que tenerla presente. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿qué significa esa frase? La voy a explicar según la cultura de aquellos días. Es una frase semita que demuestra la necesidad detrás de una cuidadosa reflexión, que debe haber una aplicación personal. O sea, ¿qué quiere decir? Hermanos, estamos conscientes que tenemos que en el 2016 salir a predicar el Evangelio. ¿Estamos conscientes de eso? Que eso dice la Escritura. ¿Amén o no? Y si alguien le dice, y si su pastor, cogiendo este texto, le dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿qué le está diciendo? Que eso te tiene que llevar a una reflexión, pero a una aplicación personal. Y dice este comentario cultural, posiblemente esto exprese la oración hebrea, el Shema, que eso tú la encuentras en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que significa, cuando el Señor dice ahí, oye Israel, que eso significa escucha, pero con las intenciones de llevarlo a la práctica. Si algunos tiene oído para oír, oiga. Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Vamos, esta frase, mirad lo que oís. Esto quiere dar a entender que lo que viene diciendo en la frase anterior, si oímos un mandamiento de la palabra de Dios, ¿cuál es el próximo paso que hay que hacer como creyentes?
obedecerlo. Una iglesia sana es cuando sus miembros quieren obedecer al Señor. Ahora, ¿qué significa esta frase? Con la medida con que medís. Un comentarista comenta lo siguiente: los discípulos se dieron cuenta que el resultado espiritual dependería del esfuerzo que invirtieran, de forma que segarían tanto como hubieran sembrado. Y hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos de los que están aquí presentes les gustaría ver a esta iglesia llena de personas que quieren obedecer a Dios y que sean verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran eso? Una silla aquí vacía, ¿qué representa? Si vamos viendo la parábola del sembrador como la hemos venido desglosando, nosotros quisiéramos tener personas aquí ocupando una silla que estén recibiendo la palabra en buena tierra y que estén dando frutos. Pero si esa primera banca que está ahí pasa todo el 2016 vacía, esa banca que está ahí pasa vacía todo el 2016, ¿qué significa esa banca vacía? Si él no está en ninguna iglesia, él o ella no está en ninguna iglesia, esa banca huele a infierno. Y nosotros no podemos en el 2016 estar tan impávidos sin hacer nada cuando hay bancas vacías, no de los hermanos que no vinieron hoy. Yo estoy hablando de las bancas vacías que todo el año están vacías. Hermanos, para entender esta verdad, me gustaría que al acercarnos y toquemos esa banca, literalmente nos quememos. Para poder entender una verdad que dice la Escritura, que todo aquel que no conoce a Cristo, que no es Cristo su Señor y Salvador, va al infierno. ¿Cuántos de los que está aquí presente les gustaría ver una iglesia llena de personas que quieren obedecer a Dios y que sean verdaderamente discípulos de Cristo? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. La clave, mis hermanos, en esta parábola que hemos visto en el capítulo 4 y lo que seguimos viendo, la clave está en sembrar la palabra de Dios en las personas continuamente. Ayer que nos invitaron a Tres Postes, que es un lugar que comencé a observar, es un lugar que siembra mucho arroz. Y ahí me enseñaron un término que yo no sabía. Yo vi un poco de sacos y yo pensaba que eran sacos de arroz. Y cuando me dijeron, no, son kit. ¿Y qué es un kit? Y me explicaron que es un kit, es un poco de cosas que sirve para que tú siembres arroz. Pero dentro del kit había un saco, un quintal de semillas de arroz. Y hermanos, ¿cuántas semillas hay aquí? Aquí hay más que un quintal. Nosotros tenemos muchas semillas en nuestras manos. Cuando tú abres la Biblia tienes muchas semillas en las manos. Tenemos la palabra de Dios. La pregunta es, si fueras agricultor de arroz y tuvieras las semillas en tus manos, ¿qué harías? Seríamos negligentes si tenemos las manos llenas de semillas de arroz. ¿Y qué haríamos? Las dejáramos perder. Pero no estoy solamente hablando de las manos. Si tenemos un quintal de arroz, de semillas de arroz, ¿qué haríamos?
Yo estoy seguro que el que no sabe nada de agricultura, como sabe que ahí hay plata, lo mínimo que haría, ¿qué cosa es? Es venderlo. Porque sabe que en esa semilla hay plata, hay dinero. Hermanos, cuando tú abres la Biblia, está llena de semillas. Que esas semillas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir a las calles y sembrar. Y deja que Dios haga lo que tiene que hacer, la obra que tiene que hacer. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una Biblia en casa, una Biblia en manos, pero no sembramos nada, somos negligentes. Y el Señor ha llamado a sus hijos. Y tenemos que ser sabios en esa área. Tenemos muchas semillas por sembrar, tenemos toda la palabra para salir, sembrar en otras personas. Salga a sembrar la palabra del Señor. Una iglesia sana no solamente recibe buena doctrina. Una iglesia sana, ¿qué hace también? Sale a sembrar la semilla. Mire lo que dice el versículo 24. Hay una frase que dice, se os añadirá. Esa frase podría interpretarse: aquel que haya aprendido una verdad espiritual y la aplica diligentemente recibirá más verdades que aplicar fielmente. Y ahí está el crecimiento. Ahí está el crecimiento. Porque al principio tú estás leyendo un pasaje y quizás no lo entiendes, pero después pasa el tiempo, tú sigues escudriñando y comienzas a armar el rompecabezas. Esto quiere decir este versículo, comienzas a armar el rompecabezas. Eso quiere decir que el Señor te está enseñando. Entonces, el se os añadirá quiere decir que si tú eres fiel a las verdades de la Biblia y eres obediente a las verdades de la Biblia, eres diligente, el Señor te va a dar más revelación en cuanto a su palabra. Yo recuerdo cuando era niño, tenía 15 años, 12 años. Yo no sé por qué me llamaba la atención el libro de Apocalipsis. Y conversando con una pastora en aquellos días, me hace la oración de fe y le dije, yo quiero aprender el libro de Apocalipsis, yo quiero aprender Apocalipsis. Me dice, ¿usted quiere aprender Apocalipsis? Y me prestó un libro de interpretación de Apocalipsis. A los 5 meses me pidió el libro, porque me preguntó si ya lo había leído. Y le dije, no lo he leído. Entonces ella me dijo, devuélvame el libro. Hermanos, hay personas que quieren aprender Apocalipsis y no han leído ni siquiera Génesis. Y es una realidad, mis hermanos. Y por eso es que comen cualquier cosa que le venden. Hermanos, ¿quieres aprender Apocalipsis? Eso es un filet mignon en la Biblia, pues. Eso no es un arroz con huevo, pues. Eso no es leche. Porque para aprender Apocalipsis tienes que también haber leído Ezequiel, pues no te olvides. Y también tienes que haber leído Daniel, pues no te olvides. Y para haber leído Ezequiel y Daniel, no te olvides de haber leído el Génesis, el Éxodo, Levítico, para saber por qué ellos llegan por qué Daniel es Daniel. Entonces, tú quieres aprender los misterios del reino de Dios. Sé obediente desde el inicio, con lo poco. Sea obediente con lo poco. Yo me gozo que yo a veces digo, no entiendo a veces. Los hermanos quieren ser prosperados económicamente. Quieren ser prosperados económicamente, pero no entienden todavía las bendiciones de ofrendar. Pero quieren ser prosperados económicamente. Hermanos que quieren aprender, quieren ser prosperados económicamente y quieren que les vaya bien en la vida cristiana, pero se olvidaron de leer Josué capítulo 1.
que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será bendecido, será prosperado. Entonces, mis hermanos, que en este 2016 tengamos retos de que las sillas estén con personas que Dios haya salvado. Asimismo, que cada silla, que cada persona que se siente en esta iglesia vaya creciendo conforme al crecimiento que Dios vaya dando, vaya añadiendo. Entonces, tú quieres aprender los misterios del reino de los cielos. Bueno, de lo poco que aprendes, aplícalo en tu vida y Dios te va dando más. Mire lo que dice el versículo 25. Este versículo 25 sería interesante para la prosperidad también, para el ministerio, para los que le encanta predicar prosperidad. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La prosperidad puede hacer un sermón económico de este versículo. Pero recuerda que el tema que venimos hablando es que el sembrador salió a sembrar y cómo se extiende el reino de Dios, cómo la palabra entra en cada corazón, la luz. Y escuche esto: cada vez que adquirimos una nueva verdad y permitimos que se manifieste en nuestras vidas, podemos tener la seguridad de que se nos dará más verdad. En cambio, dejar de responder a verdades conocidas resulta una pérdida de lo que había adquirido con anterioridad. Hermanos, la palabra de Dios todos los domingos es sembrada aquí. Todos los domingos se enseña algo. Y si tu corazón no está preparado para recibir eso, como vimos en la parábola del sembrador, hasta lo poco que tienes será quitado. Y por eso es que tú ves en una iglesia, por eso es que algunos crecen y otros no crecen. Porque unos sí tienen el interés, unos sí le dan valor a esto. Esto es lo más precioso que puede tener un cristiano, la palabra del Señor. Es lo más precioso. Hay algunos que verdaderamente valoran esto y hay otros que no valoran esto. Mire lo que dice en Lucas 8:18. Busque Lucas 8:18. Lucas 8:18. En NTV dice así: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¿Sí ve? Por eso es que algunos crecen y otros no crecen en Cristo. Un detalle para terminar, un detalle más que también es importante. Mateo 5:15. Mateo 5:15 dice así: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Su testimonio en el 2016, ¿cómo lo dejó en el 2015?
su testimonio cristiano, cómo entra en el 2016, cómo lo dejó en el 2015 con todas las personas que lo rodean a usted. ¿Cómo lo dejó? ¿El cristiano que no paga sus deudas? ¿El cristiano que no paga puntual? ¿El cristiano que no paga impuestos? ¿Cómo? ¿Cuál es el testimonio de su jefe o su jefa como cristiano, de parte suya? Si se da cuenta la analogía que hace Cristo, así como una lámpara se la pone arriba para que ilumine a todos los que están en la casa, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sabe qué? Una aplicación. A la gente del mundo se le hace fácil perdonar, ¿sí o no? A la gente del mundo se le hace fácil perdonar a los que los ofenden. Muy difícil. No digo que para nosotros los cristianos es fácil, porque también es un proceso duro para nosotros. Perdonar a alguien que nos ha ofendido es un proceso duro, pero hay que enfrentarlo. Pero sabe que esas cosas nos marcan la diferencia con la gente del mundo. Las buenas obras, necesitaríamos más de 10 sermones, 20 sermones para tratar de llegar. ¿Cuáles son las buenas obras? Lee la palabra. Si la palabra te manda a hacer algo, esa es una buena obra. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos. ¿Quién debe llevarse la gloria y la honra de tus buenas obras? Tus buenas obras deben terminar en esto: para que todos alaben a su Padre Celestial. Si las personas terrenales te dan por ahí un elogio, eso que sea una yapa. Pero sabe que aquí, a fin de cuentas, quien se debe llevar la gloria de tus obras es ¿quién? El Padre Celestial. Si podemos recordar lo que yo he hablado en esta mañana, voy a usar 3 frases, 3 oraciones. La primera: alumbre con su vida. Alumbre con su vida. Que nosotros no seamos una iglesia que nos reconozcan por tener malos testimonios. Pero ¿sabe qué? Aquí adentro es fácil dar un buen testimonio, ¿o no? Porque todos están vestidos de santos. Aquí lo veo que todos tienen el vestido de la santidad. Aquí es fácil, hermanos. ¿Qué vas a cometer pecado aquí adentro? Ya sería. O sea, aunque sí pasamos también como iglesia por ahí esos tiempos aquí. O sea, aquí es fácil portarnos bien, hermanos. Aquí es fácil brillar. Aquí adentro tú entras y es fácil brillar. Alumbra allá afuera, brilla allá afuera. Que no te reconozcan por el pecado allá afuera. Lo primero, alumbra con tu vida. Lo segundo, predica la palabra, mi hermano. Y es algo que tenemos que aprender nosotros como iglesia. Aprender a predicar la palabra. Y 3, crezca espiritualmente. Crezca espiritualmente. Alumbre con su vida. Predique la palabra y crezca espiritualmente. Un reto para el 2016. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y entrando un poco de confianza, ¿qué vamos a hacer el 2016? O llenamos esta silla o la sacamos, hermano. Porque ya no resisto un año más, hermano. Ya llevo 3 años viendo las sillas vacías. ¿Qué vamos a hacer como iglesia nosotros? Hermano, estamos acumulando conocimiento, sana doctrina, y el resto.
¿Qué hacemos, mis hermanos? Y le extiendo un reto para el 2016. Y acuérdese, sus obras es para que sea glorificado el Padre. Discipular a una persona, como mínimo. Podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos discipular a una persona. Pero quiero explicarle la diferencia entre predicar el evangelio y discipular a una persona. Hermanos, en el programa radial, yo no sé cuántas personas me escucharán, pero lo que estoy haciendo es predicar la palabra. Pero una cosa muy distinta es discipular a alguien. Discipular es que te metas en la vida de esa persona, que te metas en la vida de la persona, que le enseñes lo que dice la Escritura de cómo va a ser salva esa persona de la ira de Dios. Y después que esa persona ha tomado la decisión de arrepentirse, de bautizarse, ¿la vas a dejar ahí abandonada? No, mis hermanos. Predicar el evangelio es una cosa y discipular es otra cosa. Y Mateo 28 dice: id y haced discípulos. Para que usted tenga una figura en su mente, pídale al Señor: Señor, yo quisiera tener un Timoteo. Yo quisiera tener una persona en la cual no conozca nada de ti y yo poder enseñarle la palabra. Hermanos, predíquele, enséñele, instrúyalo. Si el Señor le da 2 o 3 o 4 o 5, etcétera, la gloria siempre sea para el Señor. Hermanos, yo no sé, yo les soy muy sincero. No podemos entrar en un nuevo año con estas sillas vacías. Hermano, esto es muy confrontativo. Estas sillas vacías es una iglesia vaga. Es una iglesia vaga. Y esconder estas sillas el próximo año es tapar, es peor el asunto. Pero hay algo que hacer, mi hermano. ¿Vamos a obedecer al Señor o no? Hermano, las iglesias de falsa doctrina, ¿cómo están, hermanos? ¿Están llenas o están vacías? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ellos salen a predicar. Ellos salen a predicar. Así sea un mensaje falso, pero ellos salen a predicar. Y nosotros tenemos el mensaje verdadero. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Y hermano, esta iglesia, usted no puede estar así. No puede engañarse de que el Señor nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos y venir año a año y esta iglesia está vacía. Hermanos, no estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Y yo quiero escuchar al pueblo de Dios, porque estoy hablando como pastor. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Así me gustaría que así mismo en evangelismo nos unamos. Cuando quisimos comprar la fotocopiadora, se reunió $1000, mis hermanos. Todos se unieron, todos cogieron, pusieron plata y todo. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer para que la gente sea salva? Hermanos, sí es verdad que el Señor dice, Él añadirá a la iglesia a los que van a ser salvos. Sí, mi hermano, pero ¿qué también dice Mateo 28? Nos hemos acostumbrado solamente a que el Señor traiga, que el Señor traiga, que el Señor traiga. Pero dice, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Abro el micrófono para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Pero el 2016 no podemos seguir igual. ¿Alguien se anima a hablar? ¿Alguien se anima a hablar?
¿Usted quiere hablar? ¿Hablar o orar? Hermanos, díganos, ¿es por falta de instrucción? Porque si no salimos a predicar por falta de instrucción, ¿cuál es el siguiente paso? Los instruimos. Pero algo hay que hacer, mis hermanos. Es que estudiar la parábola del sembrador y no salir a sembrar es descabellado, ¿no les parece? ¿No les parece? Que ustedes sean expertos en la interpretación de la parábola del sembrador como lo son ahorita, pero no salir a sembrar es descabellado, mis hermanos. Y acuérdate que si nosotros aprendemos algo, ¿es para qué? Es para obedecer. No podemos, mis hermanos, entrar en un nuevo año y así vacíos. No podemos. La sana doctrina se ve reflejado también